tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén viendo. El día de hoy no estamos en un episodio de Punto Rosa, pero estamos en una entrevista que ya les había prometido precisamente en el episodio que se estrenó el viernes. Así también es importante destacar que el día de hoy viene un tema bastante interesante y me encuentro con una persona muy especial, el psicólogo Ricardo, precisamente. Muy buenos días, bueno, en nuestro caso, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estén viendo. A la hora que nos ven, un saludo cordial. Pues sí, efectivamente, yo soy Ricardo Valle Mena, soy psicólogo. Actualmente estoy estudiando la maestría en conciencia plena para ejecutivos y me he dedicado ya por 20 años a la capacitación. He trabajado con el Instituto de Capacitación de Productividad del Estado de Oaxaca y con otras organizaciones y otras empresas. Actualmente soy consultor con algunas de ellas y me dedico también a la capacitación en desarrollo humano y desarrollo organizacional y procesos de formación de instructores. Bien, es muy interesante tenerte aquí con nosotros y precisamente más que vamos a trabajar este tema del VIH en cuestión, pues desde la perspectiva psicológica, la cuestión de que pues en el contexto de que en semanas anteriores en redes sociales y bueno, en todo internet se había estado manifestando pues una noticia falsa en la que se señalaba, ¿no?, que había una pandemia de VIH, cosa que ya habían señalado que no, que fue más bien como que malinterpretaron un estudio que se había hecho, ¿no?, en esta cuestión. Vamos a entrar en muchos detalles acerca de ese estudio, pero pues obviamente sí sigue habiendo un repunte, pero no descomunal como para llamarlo en términos de pandemia. Pero también nos preguntábamos la cuestión de, en cuestión del VIH, el proceso, ¿no?, el difícil proceso de una persona que puede, platicábamos hace unos momentos, que puede estar en riesgo de contraerlo. Cuando ya lo contraen, el proceso de aceptación y todo lo que conlleva, no nada más es decir estoy enfermo y ya. Sí, ¿no? Pues de alguna manera las personas tienden a tener una actitud de mucho miedo ante el problema del VIH y el SIDA. Normalmente es una enfermedad que ha estado evolucionando y que a la par pues han estado también evolucionando los tratamientos médicos. Actualmente se cuenta con una pastilla, PrEP, que es una pastilla que si se consume en las siguientes 72 horas después de un contacto sexual de riesgo, por ejemplo, una violación donde no se sabe, donde hay sospechas, donde puede existir una condición que aumente los factores de riesgo, bueno, esta pastilla ayuda a que de alguna manera no se pueda dar la enfermedad. Aún así, pues hay que tener muchos cuidados, ¿no? Y aquí entran ya ciertos hábitos, ciertas prácticas. Quizás muchas de ellas tienen que ver con el propio autocuidado y muchas de ellas van encaminadas, bueno, al uso del preservativo, tener solamente una pareja. Cuando ya empieza a haber muchas parejas, pues aquí el problema es que un contagio puede desencadenar el contagio con otra y otra persona. Parte de las estadísticas han revelado que muchas mujeres en diferentes comunidades de la República terminan contrayendo el VIH por una práctica sexual de sus esposos dentro de estos momentos en los que se van de migrantes. ¿Qué sucede? A lo mejor el esposo tiene un contacto sexual donde no se cuidó, donde no utilizó un preservativo, se contagió, puede que de pronto el virus esté atacando y no haya síntomas. Una de las condiciones del VIH es que cuando entra al organismo, pues va a empezar a atacar al sistema inmunológico. Entonces, realmente el que termina generando el problema es que un sistema inmunológico que no funciona, que no defiende ante bacterias, parásitos, hongos o virus, genera otras enfermedades y es otra enfermedad la que termina causando la muerte. Claro, es bien importante señalar esta cuestión de que, bueno, analizábamos que entonces como tal un sistema inmunológico debilitado es el que propicia que una persona contraiga con más facilidad pues esta enfermedad y entre los factores que causan un sistema inmunológico débil se debe también a muchas cuestiones psicológicas, ¿no? Sí,
El sistema inmunológico va a actuar con respecto a ciertas emociones. Por ejemplo, el amor y la alegría como emociones son dos emociones agradables. Por la parte del amor, normalmente siempre hay una actitud muy solidaria, muy empática, de cariño, de cuidado, de protección. Y cuando esto es recíproco, pues es muy bonito porque recibes también esa otra parte de cuidado, de amor, de protección y da mucho bienestar. La alegría es una emoción que genera mucho del aspecto de la felicidad. Entonces, en la alegría siempre va a haber cuestiones de buen humor, un estado muy jocoso, muy ameno, rico en esta condición placentera y fortalece el sistema inmunológico. Ahora, a nivel emocional, situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la tristeza, con el miedo, van a deprimir el sistema inmunológico. Entonces, la tristeza nosotros la vivimos de forma natural y tiene que ver mucho con la pérdida y el duelo. Perdemos cosas constantemente, es decir, a veces perdemos un ser querido, perdemos el trabajo, perdemos dinero, perdemos una oportunidad, rompemos con la pareja, es decir, hay una serie de eventos que nos acompañan a lo largo de la vida que van a generar esos picos de tristeza. Normalmente cuando un duelo es fuerte, es representativo en la vida de cada persona, vamos a caer en un aspecto que se llama melancolía. La melancolía es quizás la intensidad más fuerte de la tristeza, pero da la oportunidad de entregarse a ese dolor y tener una semana de pasarla realmente mal. O sea, el que está en ese duelo, en melancolía, no come, toma poca agua, no encuentra satisfacción en las cosas que normalmente le dan satisfacción, como es el sexo, la comida, la bebida, ciertos pasatiempos, mirar la televisión, mirar las redes sociales. Es decir, las cosas que comúnmente generan ese tipo de placer ahora pierden esta cuestión valiosa y se entrega completamente al dolor porque obviamente lo que se ha perdido es significativo para la vida. Esa condición hace que las personas tengan un sistema inmunológico muy bajo y cualquier enfermedad es oportunista, es decir, nosotros en el medio ambiente constantemente estamos con bacterias, virus, protozoarios, gérmenes y cualquier bicho que puede hacernos un daño. Entonces es común que en estas etapas las enfermedades aumenten. Es curioso porque en el tema del SIDA, del VIH, hay otros factores que ha estudiado muy bien la teoría transgeneracional. Normalmente se habla de que el paciente con VIH cataloga muy bien en ciertos aspectos, es decir, una culpa que puede ser consciente o inconsciente. Y esa culpa es un sentimiento desgarrador, muy potente, muy doloroso por haber roto una norma familiar. Normalmente las personas tienen ciertas lealtades a la familia y cuando se rompen esas lealtades es como si hubiera una traición al núcleo familiar y eso genera una culpa muy potente, pero esa culpa también genera una condición de rechazo. Cuando hablamos del rechazo vamos a entrar al campo de la emoción del asco. La emoción del asco nos lleva a generar esa intolerancia, ese rechazo, ese desprecio. Cuando en una familia, un miembro de la familia siente el desprecio del resto de los familiares, va a caer en una condición muy vulnerable. Y es común encontrar en pacientes de este tipo estas condiciones. Por lo cual, la persona debe seguir un tratamiento médico, tomar sus medicamentos, los retrovirales, todo lo que le va a ayudar a que mantenga su estado de salud. Pero tiene que trabajar terapéuticamente este otro aspecto, que es muy doloroso, pero también es muy vergonzoso y se da mucho en el silencio. Es decir, las personas suelen vivir eso y genera una condición de vergüenza, se sienten disminuidos ante el colectivo, ante la sociedad, y eso se aumenta también con la parte del estigma. Es decir, por una parte, el estigma es cómo la sociedad rechaza al diferente, en este caso, pues al que tiene SIDA. Y normalmente lo rechazan por muchos prejuicios, ¿sí? Porque fue mujeriego, porque es un promiscuo o promiscua. Entonces existe una serie de rechazos completamente
catastróficos que la persona llega a sentir esta parte de no querer vivir, ¿sí? Claro, entonces es esta cuestión también de cómo se viva en el núcleo, principalmente en el núcleo familiar. Así si hay es. problemáticas dentro del mismo, esto puede generar que la misma persona pues tenga esta depresión, que se sienta aislado, y pues también la falta de confianza a veces, bueno, sobre todo en los más jóvenes. Cuando entras a la adolescencia, creo yo que eres muy susceptible a caer en cualquier tipo de información o influencia negativa. Por ejemplo, un joven que a lo mejor no tiene mucha confianza con sus papás y empieza con empezar a que le atrae una niña, a empezar a tener estos, pues ahora sí, desarrollarse sexualmente, vaya, y al no tener esta información, ¿a quién recurre por lo regular? A sus amistades, que también son jóvenes inexpertos y que terminan a veces mal aconsejando. De hecho, en Netflix salió una serie que se llama Adolescencia. Es un chico que igual pues es una familia completamente regular, vamos a llamarle así, pero él no tiene esa confianza con sus papás y empieza a entrar en este grupo de jóvenes que creen que las mujeres no tienen valor, ¿no? Ujú. Y por querer o por sentirse él rechazado, por sentir esta culpa de que su familia no lo acepta como es, de que los amigos le dicen que va a ser virgen para siempre, teniendo él solamente 14 años, y cae en esta ideología y termina por cometer un feminicidio, ¿no? Sí. El joven, porque se ve envuelto en toda esta situación, se dejó influenciar, ¿no? Por un grupo de personas o influencers o amigos que terminaron por acabar con su vida. Entonces viene esto desde la familia, que pese a que se ve una familia normal, ¿no? Que porque a veces creemos que una mala familia es aquellos que tienen vicios o que son violentos o alguna otra situación, y que las buenas familias no tienen este tipo de situaciones, cuando todos están susceptibles. Buenas o malas familias, depende de cómo sea el vínculo entre padres e hijos. Sí, claro. Aquí siempre que hay dos personas en cualquier relación, tanto hay una situación de poder como también hay una dinámica en juego. Entonces, tanto puede haber relaciones positivas en las cuales ambos se atraen y pueden llevar una buena relación, como también puede haber relaciones negativas. Es curioso porque en la adolescencia, tanto padres e hijos han cambiado. Es decir, las demandas de los chicos ahora son completamente diferentes. Ya toman sus decisiones, ya quieren cierta ropa, ya quieren vestirse de una determinada forma, ya escuchan ciertas cosas y normalmente critican o no aceptan los valores que tienen los papás. Siempre buscan cómo ir más allá. El psicoanálisis lo explica en el complejo de Edipo. Dice, el hijo o la hija va a querer superar al padre y a la madre, o sea, va a querer ser mejor que ellos. El problema es que nunca se tiene claro hacia dónde. Ojalá fuera en algo productivo, es decir, pues el papá logró hacer una carrera, un posgrado, y los hijos normalmente hacen lo mismo o un grado más. Y eso se encuentra, es decir, casi todo el mundo tiene un grado escolar más que los padres. Pero ¿qué pasa si el papá es borracho? Pues este va a ser más borracho. Es decir, no hay una condición en la cual se diga esto sí, esto no, sino es parte como de la misma cultura. Por otra parte, hay un desprendimiento también un poco afectivo. Es decir, ya los chicos no quieren que la mamá, que el papá esté ahí tan cercano a ellos, y hasta son resistentes en la secundaria, en el bachiller. Ya no me vayas a dejar, no me beses, no me digas mis cariñitos, ¿no? Delante de las amistades. Pero es normal. Ahora, ¿dónde se complica la cosa? Cuando tanto la mamá, el papá, los hijos, esa relación la empiezan a deteriorar. Y la deterioran de esta manera. Una mamá o un papá puede tener hay 4 condiciones. Conscientemente los quiere e inconscientemente lo quiere. Es decir, lo acepta de todas formas. Y obviamente en esa relación, aunque todo está en la mejor condición, se van a querer, se van a aceptar, pero va a haber siempre un conflicto. Y el conflicto es cómo llegar a un acuerdo ante dos situaciones que son diferentes. Muchas veces hablando y dialogando se puede llegar a algo congruente. Congruente en el sentido de que puede ser bueno para uno y para el otro. Cuando ya esta cuestión se rompe, podemos hablar de que hay un papá o una mamá que conscientemente quiere al hijo, pero inconscientemente lo rechaza.
Y esto sucede cuando tú encuentras de pronto mamás o papás que de pronto se capacitan muchos para ser buenos padres. Ya tomaron un curso acá, ya tomaron un curso allá, fueron a escuela para padres, se compraron 2, 3 libros, pero conscientemente hacen ver que quieren a sus hijos, pero inconscientemente hay abandono. Es decir, se están capacitando, pero no están con los chicos. Y es que a veces viene también desde la crianza que ellos tuvieron. Muchas veces, por ejemplo, desde que, en el caso, por ejemplo, ¿no? Mis papás no pudieron comunicar, es un ejemplo, no pudieron comunicarse a lo mejor bien con mis abuelos o no, o incluso el no poder identificar las emociones que estás sintiendo y cómo le vas a enseñar a tu hijo a identificar cuando está molesto, cuando está irritado, cómo lo va a sobrellevar, o a veces consentir con todos los hijos, pero no hay un espacio en el que ellos te platiquen cómo se sienten, el hecho de preguntar cómo te fue hoy, qué hiciste, no como tal interrogando, pero sí darles el paso a que ellos te cuenten cómo se sienten, qué es lo que pasa con ellos. Sí, muchas veces en todo este desarrollo de la familia venimos de una condición muy autoritaria. O sea, el papá era el que mandaba y decía qué hacía, aunque no estuviera presente, ¿sí? Entonces, de pronto hasta el papá llegaba y la mamá, la abuela decía, a ver, cállense todos, llegó el papá, déjenlo descansar, hagan todo por él, ¿no? Y poco a poco, pues ese patriarcado se fue desquebrajando y hemos pasado de pronto de un autoritarismo a una etapa muy, muy liberal, ¿sí? Entonces de pronto ya el papá y la mamá no ponen tantas reglas, esta cuestión disciplinar es dura, es difícil, porque antes pues le daban un trancazo y ya se calmaba. Ahora no le pegan, pero tampoco tienen muchas herramientas para decir cómo pongo este límite. Hay un problema gravísimo en el consumo de tecnología, es decir, la tablet, el celular, le gana mucho campo a los padres, es decir, a veces no limitan el tiempo de esto y está generando condiciones de adicción, es decir, el juego y el teléfono y la tableta son casi igual de adictivos que la heroína. Entonces hay una mala práctica ahí y a veces el papá, la mamá joven no tiene a veces cómo poder remediar. O a veces se lo da para poder distraerlo y solo a veces así se queda quieto, ¿no? Exacto, y a veces no puedes controlar lo que él ve, ¿no? En el caso de la sexualidad, en internet puedes encontrar pornografía de todo tipo, de todos colores y de todo lo que tú puedas imaginar. Y esto también desarrolla, por lo regular, intuyo que en los varones siempre hay como que este tipo más de libertad de la sexualidad y a la mujer por lo regular aún se le reprime un poco más, como mencionábamos también en la cuestión de que muchas veces pues la relación sexual se hace de manera irresponsable, como te comentaba hace unos momentos, a veces por la misma manipulación, ¿no? El creer ciertos mitos sobre la sexualidad o a veces precisamente no utilizar la protección adecuada porque caen en las influencias que ven incluso en las redes sociales. Sí, tomemos en cuenta que la edad de la primera experiencia sexual cada vez va siendo menor en años, ¿sí? Es decir, para los años 90, o sea, hace 30 años, más o menos estaba en los 18, 20. Para el 2000 bajó a los 16. De pronto ahorita ya tenemos casos donde la sexualidad es común a partir de los 13. Entonces, personas que están en esta primera adolescencia, pasando propiamente su pubertad, ya tienen despierta la sexualidad de una forma increíble, pero hay muy poca información. Entonces no saben cómo cuidarse, no saben cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y también no hay una sana educación sexual. Es decir, si la mamá y el papá de pronto no tienen esa libertad para poder hablar con los hijos de este aspecto, a veces lo relegan a la escuela. Pero la escuela se va a meter en un problema, es decir, que sí les puede decir y que no, porque va a haber papás que dicen, no, pues sí, díganselo. Y va a decir esto, no, de esos temas no les hable a mis hijos. Y aquí los valores pues son netamente de casa. Claro. La escuela puede generar una condición más uniforme para poder enseñar. Sí, en cuestión de biología, enseñarle lo que es el cuerpo humano, cómo funciona. Vaya, como quien dice, ¿no? La historia de la abejita y la flor, como quien dice. Prácticamente. Pero realmente el guiar
o hablar, explicar, tener la plática, ¿no? Con los padres. Sí. Porque a veces ocurre que le dejamos todo a la escuela. La escuela solamente te brinda conocimientos, teorías, pues ahora sí que toda la información y pues te ayuda a desarrollarte socialmente, pero realmente quien te inculca los valores, quien te enseña modales, educación, quien forma todo lo que es un ser humano moralmente es la familia. Claro. Ahora, mamá y papá o los cuidadores juegan el rol de irle inculcando ciertos valores. Entonces, por ejemplo, una práctica que debería de pronto ser común cuando se inicia esta parte de la actividad sexual es que los chicos, las chicas, pues de pronto le preguntan a la pareja, ¿te has hecho un análisis? ¿Te has hecho un estudio? Y eso de alguna manera como que empieza a poner un límite, hace que la otra persona vea la situación de una manera diferente, o sea, no como algo meramente casual y fortuito, sino que se dé cuenta que la otra persona está informada y que dice, oye, pues si quieres que tengamos una relación, por lo menos saber que estamos sanos. Claro. ¿Sí? Obviamente eso genera también mucha vergüenza porque dice, bueno, porque me lo pide. ¿Sí? Es decir, antes era pedir la prueba de amor, era todo un show. ¿Sí? Ahorita es pedirle las pruebas, pues, porque ya, o sea, los estudios. Sí. Dime aquí que está sano, ¿no? Y ahí es donde empieza mucho. Y de hecho, hasta en ciertos sectores de la Secretaría de Salud se promueve muchas veces esa parte, o sea, que haya una responsabilidad con respecto a esta cuestión de checarse constantemente si no tienes una enfermedad. Si tú tienes una vida sexual activa y tienes muchas parejas, tienes que evaluarte, tienes que pasar en esta parte porque tú a lo mejor dices, bueno, yo sí tomo mis precauciones, pero no sabes cómo es la vida sexual de las demás parejas. Claro. Y ahí es donde viene el problema, es decir, con que una persona se infecte, puede infectar toda una cadena de otras 20 personas. E incluso puede darse la situación de que la persona que está enferma ni siquiera sabe que está enferma, ¿no? Entonces involuntariamente termina por contagiar a más personas y esa persona a otra persona y se empieza a esparcir. De hecho, hay una situación donde el que no sabe o es asintomático se siente seguro y se siente sano, entonces obviamente no se hace ninguna prueba, pero sigue contagiando, ¿sí? Al menos con el efecto del COVID, pues muchos asintomáticos lo vivieron, es decir, nunca sintieron ni temperatura ni nada y anduvieron de aquí para allá y resulta que tenían el virus. Y ya contagiaron a quién sabe cuántas personas. Claro. Entonces, obviamente, con este aumento que se puso en la nota, pues creció el miedo porque venimos saliendo de un evento pandémico. Claro. Entonces, el miedo es mayor. La palabra pandemia causa pánico. Ya. Entonces, el miedo, como emoción, siempre nos va a llevar a la inseguridad. Nos va a llevar a generar pensamientos y sentimientos muy desagradables. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esos sentimientos son completamente ilusorios. Es decir, una persona de todos los miedos que experimenta al día, de ese 100% de miedos, el 95% nunca va a pasar. Pero ese 100%, ese 95% que nunca pasó, genera mucho estrés. Claro. Ahora, el estrés te va a desarrollar mucho cortisol, que es una hormona que está asociada al estrés, pero es una hormona que desgasta mucho. O sea, fisiológicamente, biológicamente desgasta mucho a las personas y le sigue pegando al sistema inmunológico. Si hay un contacto sexual sin cuidado y con condiciones de contraer el VIH, pues es toda una puerta de entrada para que se desarrolle. Ahora, cuando una persona ya obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, en ese momento hay un duelo, que es la pérdida de la salud, pero no solamente la pérdida de la salud, la pérdida de la confianza en las personas con las que convive. Es decir, si esa persona sale con VIH, no perdió su salud, está en riesgo la estabilidad que tiene con la pareja que tiene actualmente. Porque claro, ¿cómo le va a decir ahora que es VIH? Y si tienen relaciones, lo más seguro es que la otra persona lo tenga.
¿Y cómo le van a decir a sus familias que ahora los dos pueden tenerlo? Entonces, aquí el estigma es muy fuerte porque siempre hay un rechazo. De hecho, el rechazo ha sido tan grande con esta enfermedad que la gente no lo saluda ni siquiera de mano, aún sabiendo que si tú le das la mano a una persona que tiene SIDA, no te vas a contagiar. Sí, no, tú le das un abrazo a una persona que tiene SIDA, no te vas a contagiar. Tú le puedes dar un beso en la mejilla a la persona, le puedes dar un beso en la boca y no te vas a contagiar, porque lo que va a contagiar es la sangre o el semen. ¿Sí? Si hay un contacto sexual, ahí va a haber. En los casos de la maternidad, la madre puede contagiar al bebé, pero si se dan cuenta a tiempo, pueden hacer intervenciones médicas para evitar que el bebé tenga el virus. Claro, y es que es bien complicado desde el hecho de recibir el diagnóstico. Y bueno, también un punto que me gustaría resaltar antes de entrar ya a la etapa de diagnóstico es a veces la manipulación que existe por parte de las parejas, ¿no? La cuestión de vamos a hacerlo sin condón porque no me gusta usarlo porque no se siente igual, ¿no? O el hecho de que es mi esposo, ¿cómo voy a usar condón si es mi esposo, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de si estás soltero, si es tu novio, si nada más es tu amigo o es tu esposo, pues todos corren el mismo riesgo, ¿no? Sí, curiosamente, como la vía sexual no es la única, pueden ser también las agujas. Es decir, hubo un tiempo cuando recién salió el boom del SIDA, que empezó a circular mucho una noticia de que en los autobuses dejaban jeringas para que la gente se pinchara. O había gente que salía con una jeringa y decía, ahora sí, cállate con la lana o te inyecto el SIDA. Entonces fue una crisis así social muy fuerte. ¿Qué sucede? Que la forma de contagio puede ser variable, pero si la persona no tiene la confianza con la otra persona de esto, mejor protéjanse, ¿sí? Cuando hay esa confianza en la pareja y ambos saben que son únicos en ellos y están seguros de su salud, obviamente esas parejas difícilmente van a contagiarse. Pero cuando hay la duda de decir, bueno, ¿cómo es su vida sexual de esta persona con otras personas? Ahí, ante la duda, mejor protégete, ¿sí? Usa preservativo, ¿sí? No lo usen en la cartera porque se aplasta y pierde su efectividad. Entonces, sí, es que traes ahí como un año y por favor. Tampoco. Vean la fecha de caducidad. Si los van a cargar, por ejemplo, hay varios productos que son de plástico duro donde se pueden guardar. Entonces no se maltratan, pueden estar ahí y no hay ningún problema, ¿sí? El asunto es cómo te proteges. Es decir, el valor que tú le puedes dar a tu autocuidado te puede salvar la vida, ¿sí? Si no te cuidas, en una noche de copas, una noche loca, puede ser el problema, ¿no? Y es que yo siempre he dicho, si tú no ves por ti mismo, nadie más lo va a hacer. Esta es la cuestión de que tienes que cuidarte a la hora de tener relaciones sexuales con quien sea y como sea. Siempre igual, si notas algo extraño en tus genitales, ya sea desde un granito, alguna verruguita, alguna pequeña ampollita, ya sea hombre o mujer, hay que ir rápidamente pues con el médico y pues empezar a ver que no sea algo más grave, porque a veces, ahora sí, en la etapa de diagnóstico, muchas veces sucede que se dan cuenta tarde porque no quisieron ir al médico a tiempo por el mismo miedo o la vergüenza. Sí, ahí cuando hay un cambio en la normalidad de los genitales, como bien dices, ¿no? Algo que aparece que no estaba antes, un olor, una secreción, algo que es completamente anormal, acudir al médico. No vayan al Google ahí, ¿qué pasa si sale eso? Porque te van a dar muchas opiniones, pero realmente no es un medio efectivo para esta situación. Claro. Entonces lo mejor es asistir con un médico, puede ser un médico general, un especialista, para que realmente observe, vea signos y síntomas y pueda tener un buen diagnóstico. Ahora, siempre hay una entrevista y en la entrevista ¿tiene parejas sexuales? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? Y ahí empiezan a descartar factores, ¿sí? ¿Hay factor de protección o hay factor de riesgo?
Cuando el factor de riesgo ya es alto, dice, ¿sabe qué? Vayas a hacer este estudio, ¿sí? Esto que tiene parece, por ejemplo, una clamidia, ¿no? O parece un virus del papiloma. Pero hagas estos estudios y revisa a ver cómo está. El estudio a través de un laboratorio serio, te da la certeza de si lo tienes o no lo tienes. ¿Sí? Claro. La ventaja es que en el estado pues está Coesida y los centros de salud, y normalmente el servicio es gratuito. Y en cuestiones de servicios de laboratorio pues puedes encontrar muchas opciones también económicas. Es decir, vence más la cuestión de la vergüenza, de la culpa, del qué dirán para no hacerlo que para hacerlo. Claro. Y ahí tiene que haber mucha educación a nivel personal de decir, bueno, ¿cómo me cuido? Y cómo cuido a otra persona. Ahora, si hay muchas situaciones porque las relaciones sexuales ya no son exclusivas del amor. Es decir, ya no es solamente con la novia o con la esposa, sino aquí ya con quien se puede y quien quiera, ¿sí? Entonces hay cosas que aparecen desde las parejas swinger que van y comparten intimidad con otra pareja. Están ciertos grupos donde hay hasta para reunirse a hacer una orgía y es todos contra todos. Entonces cada vez la sexualidad va ampliándose a otros tipos de prácticas, ¿sí? Entonces cada una de estas pues trae su riesgo. Claro. ¿Sí? Hay algunas que son completamente penadas, ¿sí? O sea, el sexo con muertos pues, está penadísimo. Sí, la zoofilia, la necrofilia. Con los infantes más aún, es decir, claro, no están, biológicamente ellos no están en esa etapa, ¿sí? Y un abuso en infancia es horrible porque trae muchos traumas después, claro, ¿sí? Normalmente el infante vive con mucha culpa y posteriormente su sexualidad siempre va a estar limitada al mismo trauma. Y es algo que tiene que llegar a hablar en un momento. Lamentablemente, en la experiencia clínica que tengo, los casos de abuso que he escuchado se han callado por muchos años, ¿sí? Y esos años de silencio son años de tormento. Hay personas que llevan 30, 40, 50 años con ese silencio en la espalda, ¿sí? Y toda una vida completamente dramática. Sí, ahí, compleja. Muy compleja. Y a veces cuando llega este punto de empezar la sanación, a veces viene otro aspecto de culpa, que es todo lo que he perdido por no atenderlo a tiempo. Ese sería también un tema bastante interesante que podríamos tratar en otro episodio por la misma cuestión, que también es un asunto delicado. También regresando un poquito al tema ya del diagnóstico, ¿no? Una persona que recibe la noticia pues, que es positivo a VIH, ¿no? La complejidad de aceptar que tienes la enfermedad y la complejidad de lo que viene en un futuro. Pues de entrada, aparte del duelo, viene el miedo. ¿Sí? El miedo, esta inseguridad a ser aceptado por la familia, por la sociedad, de ser aceptado en un trabajo, de ser valorado como persona. Es decir, lamentablemente son de las enfermedades más estigmatizantes que hay. Es decir, la persona que tiene VIH suelen rechazarlo. Hay un ejemplo en una película que se llama Filadelfia, donde se trata el tema de cómo viene todo ese rechazo a esta parte, y en un momento dado se creyó que era exclusiva del segmento homosexual, y eso trajo mucha carga homofóbica. Claro. ¿Sí? Cuando realmente pues, es una enfermedad que tanto al colectivo LGTB como a las personas heterosexuales les puede dar, pero cuando ese estigma se junta muy fuerte con la ignorancia, el trato denigrante y la pérdida de dignidad que hay es terrible. Y eso ahora es otro problema que hay que volver a ayudar a construir, porque si de por sí ya viene deteriorado, pues aquí se derrumba. Y muchas personas obviamente caen en una depresión, y la depresión, que es este aspecto de la tristeza, pero ya en su parte patológica, la persona se va aislando. Ya no quiere saber de las demás personas, va perdiendo el gusto por los placeres de la vida.
ya no disfruta las cosas que disfrutaba antes, cada vez se aísla más y obviamente deja de comer, va perdiendo peso, se va haciendo vulnerable a muchas enfermedades y a empieza la ideación suicida. La ideación suicida es una característica en el depresivo cuando ve como única solución que para dejar de sufrir lo que queda es la muerte, aún habiendo otras opciones. Aún habiendo personas en su entorno familiar y de amistades que le quieren, ¿sí? Y personas que están dispuestas a ayudar. Hay personas que de alguna manera han vencido esa ignorancia para poder tratar a la persona con dignidad, que sabe que tiene una condición de salud, pero lo trata con dignidad y lo trata bien. Y esa persona sí puede rehacer su vida. ¿Sí? Obviamente no se vuelven inmortales, claro, pero pueden tener un plan de vida mucho más satisfactorio. Es decir, esta parte del bienestar humano tiene que ver con que tú te sientas satisfecho en muchas áreas de tu vida con aquello que haces. Cuando tú te puedes entregar a un trabajo y lo disfrutas con pasión y puedes pasar mucho tiempo y el tiempo se desvanece y no te das cuenta y pasa la hora de la comida y pasa la de la cena y tú te sigues enfocada en algo que te da placer, que te da gusto, que te ilusiona, que te motiva, te está yendo bien en la vida. Claro. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando estás con una persona. Si esa persona te hace que no se siente el tiempo, la plática es rica, disfrutan, hablan de muchas cosas, comparten ciertos gustos, ciertos pasatiempos, pueden salir, pasársela bailando unas buenas horas, disfrutar de eso, a lo mejor tomarse unas cervezas, unas copas y decir qué rico es estar platicando aquí contigo y disfrutar el tiempo y sentir que no necesito más en este momento, pues eso es muy bonito porque eso es bienestar y amor puro. ¿Sí? Lo mismo con las amistades, lo mismo con tu familia, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la escuela. O sea, hay muchas cosas por las que vale la pena vivir. El depresivo va olvidando todo esto, ¿sí? Y lo que hay que hacer es volverlo a sacar de su soledad para conectarlo con estas cosas. Sí se requiere mucho trabajo integral entre todos. Aquí las redes de apoyo son vitales, pero la ignorancia siempre va a ser su chamba. Y mucha gente que pueda ayudar, la ignorancia va a hacer que no esté dispuesta a ayudar. Claro, entonces esta misma depresión, estas mismas idealizaciones, incluso del suicidio, vienen también por parte del rechazo que sufren de por sí ya de parte de la sociedad, más si ya traía a lo mejor problemas en su núcleo familiar, ¿no? Toda esta cuestión. Pero ¿qué puede hacer la persona como tal para buscar superar esta situación o asimilarla? Hay muchas cosas, pero creo que un punto fundamental por donde se puede empezar es por quererse y aceptarse. Es decir, aquí viene el trabajo más importante de todo lo que viene al momento de trabajar. Una, reconocer que la única persona que te va a acompañar toda tu vida eres tú mismo. Nadie más va a estar contigo, tú siempre vas a estar contigo. Quererte y amarte y empezarte a respetar y darte tu valor y tu dignidad personal, ahí empieza. Y después lo extiendes a otras personas. Pero para consolidar esto hay que trabajar mucho la culpa, la vergüenza, toda la parte que puede generar los disgustos. Viene toda esta parte de inteligencia emocional, es decir, ¿cómo controlo yo estos sentimientos que a veces tengo negativos hacia mí? Y estos sentimientos también son pensamientos. Entonces, ¿cómo yo dejo de tratarme mal a mí? Hay una práctica muy interesante y es todo eso malo que uno llega a decirse en la vida, todo eso que uno ocupa para lastimarse a uno mismo, pónselo a otra persona. Imagínate que hay otra persona ahí cerca de ti, una amistad, y esa amistad siempre te está molestando con todo esto. ¿Seguirías con esa persona o le das las gracias? Muchos dicen, no, yo aquí le doy las gracias. Bueno, sí, pero somos nosotros mismos. Es decir, nosotros somos muy crueles con nosotros y tenemos que aprender a valorarnos y respetarnos. Y ahí empieza el trabajo fuerte, porque a veces no nos aceptamos, ni cómo somos, ni las cosas que tenemos, ni físicamente cómo somos, ni la posición socioeconómica. Es decir, tenemos muchas cosas a veces en contra. Lo que deseamos nos hace querer muchas cosas.
El que no tiene una familia quiere una familia, el que tiene la familia ahora quiere una casa, el que tiene una casa ahora quiere un carro. Siempre claro, hay es un ciclo vicioso. un deseo ahí. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Aceptar lo que tenemos, darle su justo valor y reconocernos en la dignidad de que somos valiosos, que podemos ir a la vida. Y esto se empieza también a trabajar a nivel familiar, porque a veces ese rechazo surge de un rechazo también de la mamá, del papá o de la familia, ¿sí? Es decir, claro que se complica cuando de pronto una chica sale embarazada y la pareja termina costeándole, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues no sé de quién sea, aquí sal y nos vemos. Entonces el abandono que tiene esta persona por parte de la pareja ya es un problema fuerte, es un duelo fuerte. Ahora, si esos sentimientos los lleva el bebé que está en esta gestación, pues ese bebé se está chutando todas las hormonas que la mamá produce y no está produciendo dopamina, ¿sí? No está produciendo oxitocina, está produciendo cortisol y ese cortisol lo va a molestar. Es un tema bastante preocupante. Sí. Entonces, aquí viene mucho trabajo, ¿no? Es decir, la mamá tendría que aceptar, ¿sí? Decir, ni modos, ahora pues estoy yo sola con esto, ¿no? ¿Cómo va a respaldar la familia a esta chica? Lamentablemente, en muchos casos, la mamá, el papá le dan la espalda. Pues ahora te las arreglas tú sola. Otro abandono, claro. ¿Sí? Cuando lo que a veces se necesita es que haya ese soporte, que haya esa red. Cuando encuentran esa red, ese soporte, pues encuentran algo en que confiar. A partir de ahí empiezan a tratar de hacer su vida, pero obviamente si no se trabajan estos problemas, estos traumas, van siendo una bolita de nieve que va ahí cada vez siendo más grande. De malos errores, volver a elegir una pareja con los mismos defectos, entonces esta misma cuestión pues te lleva, es a que sea algo bastante complejo. Bien, en un momento dado también la cuestión de cómo afecta un diagnóstico de VIH a la familia en general, ¿no? Porque no nada más es que la persona que está enferma lo acepte, ¿no? Sino también cómo viene siendo, por ejemplo, un golpe para los padres o incluso que se haga un golpe porque creen que a lo mejor su hija o hijo son promiscuos, ¿no? O a veces ni siquiera, como mencionábamos, ni siquiera es que estés de promiscuo o promiscuo, sino que tu pareja es la que te contagió o a lo mejor por algún tipo de accidente, lo que sea, y que hayas terminado en esta situación y el rechazo nuevamente de tu familia. Pero, ¿qué les podrías decir tú a los padres de familia, ¿no? Que pues tienen a un hijo o a una hija con este diagnóstico? Sí, es curioso porque de pronto la familia puede caer en el rechazo. Es decir, si esta familia actúa desde esta emoción del asco, va a rechazarle. Va a cuestionar su lealtad con el núcleo familiar, va de alguna manera a tomar una actitud de desprecio hacia la persona. Entonces la persona, queriendo de alguna forma sentirse por lo menos aceptado y protegido en el núcleo familiar, es todo lo opuesto. Y obviamente mamá, papá, hermanas, hermanos van a vivir un duelo, van a vivir esta crisis porque también es aceptar la condición de la persona, saber que eso obviamente es una enfermedad grave que le puede dar la muerte en poco tiempo. Si las personas le quieren y todo esto, lo van a vivir todavía con una mayor intensidad porque tampoco van a querer que se muera. Pero es curioso porque aquí la dinámica empieza a ser muy, 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 por así decirlo, hostil en el sentido de que ese evento transforma mucho la dinámica, ¿sí? Exacto. Es decir, mamá y papá que de pronto tenían a su hija, a su hijo muy por encima, en una condición de que dicen, este es el orgullo de la casa, es el buen niño, la buena niña. Suponte una situación, ¿no? Que la niña, el chico, se va con los amigos, agarran fiesta con otras amistades, entre la borrachera le dicen, pues todos nos hacemos el mismo tatuaje, ¿no? Y no cambian la aguja y todos se inyectan y ya se volvió un contagiadero eso. Claro, vas a una fiesta y te encuentras con un galán o una chavilla que por ahí te mueve el tapete y dices, esta es la oportunidad. Sí, sucede, todo. Pero pues realmente es una persona que no conoces, no usaste protección. Sí.
Y, o sea, pueden pasar muchísimas cosas, pero como dicen por ahí, siempre hay que escuchar, no juzgar, ¿no? Porque es una situación bastante delicada. Realmente todas estas personas, ya sean heterosexuales, homosexuales, lesbianas o de cualquier tipo de género o sexualidad, pues vaya que es un tema muy amplio y que realmente nadie está exento, ¿no? Ni siquiera de doña Mari, ¿no? La tía que todos conocemos, ni mamá, ni papá, incluso los abuelos. O sea, realmente la relación sexual es algo con lo que se tiene que tener cuidado, como repito, independientemente de si eres soltero, casado o con novia. Entonces yo les invito realmente a que tengan mucho cuidado siempre en las relaciones sexuales, que se lo tomen con la seriedad que merece. En el caso de los hombres, no porque estén con muchas mujeres, no quiere decir que te hagas más hombre, y no porque estés tu mujer con muchos hombres, quiere decir que te hace más mujer tampoco. Para nada, yo creo que el amor propio es lo que te puede salvar de muchas cosas. El quererte, sí, el consentirte a ti mismo de manera saludable, porque yo lo he mencionado siempre, yo no he tenido una buena salud, podría decir que me consentí de maneras que no debían ser y como dices, repercute en muchas otras cosas. Así que desde mi propia experiencia, yo siempre los invito a que se cuiden y se quieran, comiendo saludable, haciendo ejercicio, que la rutina de las cremitas, ¿no? Siempre buscar cosas que beneficien a tu cuerpo y te beneficien no nada más físicamente, sino también espiritual y mentalmente. Es importante que ese autocuidado englobe muchas áreas, como dices, ¿no? El utilizar las cremitas y todo esto es una forma también de consentirte, de valorar y reconocer a tu cuerpo. Hay algunas prácticas, hay algo que se llama diarios de gratitud. Entonces, un diario de gratitud todas las mañanas, todas las noches, en un momento del día, es escribir aquello por lo que agradeces. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que han encontrado investigaciones que el estado de salud y el estado de bienestar se incrementa más cuando hay un diario de gratitud. ¿Sí? O los journal, ¿no? Estos sí, famosos libros en los que te conoces a ti mismo porque pones a tu cantante favorito y haces tu collage o haces, no sé, describes cómo te has sentido, a lo mejor en diario de emociones, creo que se llama, vas identificando las emociones o simplemente un diario personal. Sí, el apartado de gratitud es yo agradezco tener salud, que mi familia está sana, que tengo trabajo, que tengo ingresos económicos por aquello que hago, que puedo disfrutar de mi pareja, que puedo disfrutar de mi mascota, que puedo disfrutar simplemente de una tarde libre, que puedo tener amistades con quien puedo irme a tomar un cafecito. Es decir, todo aquello que a veces pasa inadvertido en el día. Claro. ¿Sí? Y es que a veces si no las anotamos, a veces ni siquiera las notamos. O sea, no nos damos cuenta de que están ahí, ¿no? Hasta que, o incluso a veces hasta que lo perdemos. Pasó en la pandemia, ¿no? De pronto en las redes sacaban muchas imágenes que decían éramos felices sin saber que éramos felices. Éramos felices, ¿no? Así y es. Actualmente hacemos muchas cosas que hacemos, es decir, hacemos cosas donde somos felices sin saber que lo somos, ¿sí? Digo, yo ahorita estoy aquí en el Istmo porque vine a dar unos cursos y la convivencia con el grupo es muy agradable y de pronto en un punto fue así de que estos momentos yo me la paso tan bien con ellos, lo disfruto mucho y digo, soy feliz y a veces no me doy cuenta que soy feliz. Claro. Y le dedico mucho tiempo a quejarme, ay, qué calorón, y que esto y que lo otro, cuando a lo mejor tienes muchas cosas por qué agradecer y cosas por las cuales disfrutar tu bienestar y no lo hacemos. Entonces, aquí es un poco saber que la vida tiene muchos eventos, buenos, malos, como quiera que sean, pero a veces nosotros vemos las cosas de una manera muy pesimista. Claro. Y no abrimos el abanico, es decir, tú puedes ver las cosas de una manera pesimista y de una manera optimista. Es decir, el que se enoja hasta porque le regalan algo. Sí. Yo he utilizado mucho una frase que me ha funcionado: a lo malo lo bueno, ¿no? Ok, sí. Chispas, se me ponchó la llanta, ¿no? Del carro. A lo malo lo bueno, me voy en un taxi y conozco a una persona nueva, ¿no? O no sé, de repente, bueno, hoy pasó que se hormigó mi lunch, ¿no? A lo malo lo bueno,
me invitaron a un lonche, ¿no? O sea, a lo malo lo bueno, siempre buscar, ok, me pasó algo malo, ¿qué es lo bueno de lo malo que me acaba de pasar? Y te ayuda a sobrellevarlo. Es que es curioso porque en cuestión de terapia, nadie va a terapia cuando está feliz. Claro. Es decir, la felicidad también, en un sentido, es el acto más estéril que hay, porque estás tan feliz que ahí te quedas. Es claro. Mera zona de confort, y la zona de confort a largo plazo ya se vuelve conformismo. Claro. Ahora, tienes que salir de la felicidad para hacer un cambio. ¿Cuándo llega la gente a terapia? Pues cuando está en crisis. Claro. ¿Sí? Todas las crisis te van a llevar a un cambio. A veces hay una frase muy buena que es: ¿cuánto te dio tu mamá y tu papá con lo que no te dio? Porque a veces nos quejamos, es que no me dieron una buena escuela, es que no me dieron esto, no me dieron aquello. Bueno, eso que no te dieron, ¿cómo te ha servido a ti para ser lo que eres? Claro, desde quienes se hacen independientes, sí. Desde quienes incluso se pagaron sus estudios, y creo que hasta más orgullo da, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, es que hay tantísimos temas. Se prestan. Sí, se presta. El mensaje que pues queremos darles también es: a lo malo lo bueno. A las personas que están diagnosticadas con VIH, hay que llevar un proceso adecuado, siempre en compañía de un experto. Así también en cuanto a la familia, romper con todas estas creencias, estos mitos, ¿no?, que existen alrededor del VIH, y no nada más la familia, la sociedad en general, porque es un tema bastante complicado, bastante extenso. Así también muchas veces podemos empezar con establecer una comunicación sana con la familia, un espacio, tal vez utilizar el horario de comidas, ¿no?, en el que la familia se reúne y platican, ¿no?, sobre cómo les fue el día. Padres de familia, crear ese espacio de comunicación, hablar con los hijos, tal y como es, temas que incluso nos incomoden sobre la sexualidad. Es un tema muy amplio y muy delicado, que es mejor que te lo expliquen papá y mamá, o incluso si papá y mamá no tienen el valor todavía de hablar de esos temas, o incluso desconocen también, es válido que vayan con un especialista, un médico, alguien experto en el tema. Nunca dejarlo para lo último, y también como personas no dejarnos manipular por a lo mejor otras personas, desde la pareja, los amigos, las redes sociales, estos influencers. Siempre tomen las cosas buenas, esos mensajes de odio hay que dejarlos siempre a un lado, y sobre todo el quererte a ti mismo, respetarte, darte tu lugar y asignarte un valor positivo puede prevenir muchísimas cosas. Ser positivo va a prevenir un sinfín de enfermedades, y también te va a evitar muchas situaciones que te puedan poner en riesgo. Y pues también hemos llegado ya al final de este episodio. ¿Y algo más que quieras comentar antes de concluir? Pues fíjate que muchas veces, como bien dices, ¿no?, mamá, papá, la familia, quien cuida de los chicos, no sabe cómo acercarse. Y recuerdo que en una plática yo le decía a una persona, le dije: mira, el servicio de psicología tiene dos áreas fuertes. O sea, cuando una persona tiene un problema, tiene un trauma y quiere trabajar para que eso ya no sea un lastre en su vida. Y la otra, cuando alguien lleva la vida bien y todavía quiere hacer las cosas mejor. Claro. Sí, digamos como un atleta, ¿no? Quiere mejorar sus tiempos, pues va con un entrenador que le ayude. ¿Sí? Entonces también la psicología sirve para que tú des lo mejor de ti cuando ya estás haciendo las cosas bien. Una mamá o un papá que de pronto dice: es que todavía no sé cómo abordar esto. Bueno, pues puede tener una sesión de orientación, platicarlo con un psicólogo, con una psicóloga, un especialista, y decir: oye, tengo ciertos miedos de cómo abordar esto, ¿no? Claro. Y al hablar de eso se encuentran soluciones, ¿sí? Hay muchos recursos que mamás y papás pueden utilizar para hablar con ellos, y no esperar hasta la adolescencia. Es decir, cuando tienes un hijo pequeño entre los 2 y 6 años, es una edad en la que tú le tienes que enseñar cuáles son las caricias buenas y cuáles son las caricias malas. Claro. ¿Sí? Que ellos vayan reconociendo también cómo el infante puede poner sus límites, ¿sí? De tal manera que dice: esta es una caricia buena.
cuando yo te abrazo, cuando te hago así en la cabecita, ¿no? Claro, no es desde la adolescencia, tiene que ser desde, tal vez no directamente, ¿no? Cuando están muy pequeños, pero sí empezar a asignarles su privacidad. Claro. Esta cuestión. Fíjate, es curioso porque pensemos en el ejemplo del VIH y el COVID, ¿sí? El COVID es mucho más contagioso. O sea, con que alguien estornude cerca y tú estés cerca, pues puedes cacharlo, ¿sí? Porque es aeróbico. Si tú dices, me contagié de COVID, no hay un estigma. Si tú dices, me contagié de VIH, hay un estigma porque hay un tabú sobre la sexualidad. Claro. Entonces, hablar de sexualidad es necesario para ir rompiendo mitos, ir rompiendo barreras que a veces en lugar de facilitar la vida, la complican más. ¿Sale? Pues con eso cerramos. Y busquen ayuda, comuníquense, hablen con personas que tengan la confianza de hablar, ¿sí? Eso va a ayudar muchísimo. Y cuando no se tiene una respuesta, busquen asesoría, busquen ayuda, ¿sí? Esta parte, digamos, de psicoeducación es vital para cualquier persona, ¿no? Cómo ayudar a que tu vida sea mejor. Claro, y pues nosotros concluimos con este mensaje. Esperamos también que ustedes pues les haya ayudado también la información que les acabamos de brindar. Recordemos que abarcamos el aspecto psicológico y muchos factores alrededor que también conllevan a este tema. Y pues agradecemos muchísimo que nos hayan visto en este episodio. Más adelante incluso vamos a tener más episodios de psicología con diferentes temas que vamos a estar abarcando. Igual si gustan dejarnos algunas sugerencias, algunos temas, pueden hacerlo ya sea en los comentarios o por mensaje. Muchísimas gracias, vamos a agradecer la participación de todos ustedes y pues te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros y que pues nos hayas brindado toda esta información, y muchísimas gracias nuevamente a las personas que nos están viendo y nos vemos en el siguiente episodio.